En el año 2005, un actor cubano-americano caminó por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, presentando una película que había tardado 18 años en hacer. No era una superproducción de Hollywood con presupuestos millonarios. Era un proyecto personal, financiado con su propio dinero, dirigido por él mismo, protagonizado por él mismo. La película se llamaba The Lost City y contaba la historia de la caída de La Habana en manos de Fidel Castro desde la perspectiva de una familia que lo perdió todo. Ese hombre era Andy García, y esa película era su declaración de guerra cultural contra el régimen que había destruido su patria y obligado a su familia al exilio cuando él tenía apenas 5 años. Lo que pocos saben es que hacer esa película le costó no solo millones de dólares y casi 2 décadas de esfuerzo, sino también amenazas, presión política y la confirmación de que jamás podría regresar a Cuba mientras el régimen Castro siguiera en el poder. Quédate conmigo, porque hoy vamos a contar la historia del único actor cubano de Hollywood que se atrevió a rechazar abiertamente a Fidel Castro, que usó su fama para denunciar el régimen y que pagó el precio de ser catalogado como enemigo número 1 de la propaganda cultural castrista. Esta no es una historia de un disidente anónimo. Es la historia de una estrella de cine global que eligió conscientemente sacrificar oportunidades profesionales y arriesgar su seguridad personal para decir la verdad sobre Cuba. Para entender por qué Andy García se convirtió en el enemigo cultural más odiado por el régimen cubano, primero tenemos que viajar al momento exacto en que su vida cambió para siempre. Y ese momento fue el 7 de abril de 1961, cuando su familia abordó un avión rumbo a Miami con lo puesto y la certeza de que jamás volverían. Andrés Arturo García Menéndez nació el 12 de abril de 1956 en La Habana, en pleno corazón de la Cuba republicana. Su familia era de clase media profesional. Su padre, René García, era un próspero abogado. Su madre, Amélie Menéndez, provenía de una familia con tierras y negocios. No eran millonarios oligarcas explotadores como la propaganda revolucionaria pintaba a todos los que se fueron. Eran simplemente una familia trabajadora que había construido una vida digna con esfuerzo. Cuando Fidel Castro tomó el poder en enero de 1959, Andy tenía apenas 2 años. No recuerda conscientemente los primeros meses de la revolución, pero sus padres sí. Recuerdan perfectamente el momento en que se dieron cuenta de que aquello no era una simple rebelión contra Batista, sino el inicio de un experimento comunista totalitario. La gota que colmó el vaso fue la primera ley de reforma agraria en mayo de 1959. La familia de la madre de Andy perdió sus tierras. El bufete de abogados de su padre comenzó a ser intervenido. Los negocios privados empezaron a cerrarse. Las libertades civiles desaparecieron. Y entonces llegaron las noticias de los fusilamientos masivos en la cabaña. René y Amélie tomaron la decisión más difícil que unos padres pueden tomar: abandonar su país, su hogar, sus raíces, para darle a sus hijos un futuro en libertad. En abril de 1961, apenas días después del 5º cumpleaños de Andy, la familia García Menéndez voló a Miami. Llevaban 2 maletas, nada más. Todo lo demás quedó atrás. La casa, los muebles, las fotografías, los recuerdos. Todo confiscado por el Estado. Miami en 1961 no era la metrópolis próspera de hoy. Era una ciudad sureña conservadora que de repente se llenó de decenas de miles de refugiados cubanos que no hablaban inglés, que no tenían dinero y que vivían con la esperanza desesperada de que aquello sería temporal, que pronto regresarían. Andy creció en ese ambiente de exilio permanente y nostalgia constante. Su padre, que había sido un abogado respetado en La Habana, trabajaba en una fábrica de perfumes haciendo trabajos manuales. Su madre limpiaba casas. La familia vivía apretada en un apartamento pequeño en Miami Beach. Pero había algo que nunca perdieron: la memoria de lo que fue Cuba antes de Castro. Todas las noches, durante la cena, René García le contaba a sus hijos historias de La Habana. No historias de pobreza y opresión como decía la propaganda castrista. Historias de una ciudad vibrante, multicultural, llena de música, arte, cine y vida. Le hablaba de los cafés en el Paseo del Prado, de las noches en el Malecón, de los clubes donde tocaba Benny Moré, de los teatros donde se estrenaban películas americanas y europeas. Andy escuchaba esas historias con fascinación, y algo se fue formando en su mente: la imagen de un paraíso perdido que tenía que ser recuperado, o al menos recordado. Esa obsesión por preservar la memoria de la Cuba prerrevolucionaria se convertiría en la misión de su vida. Pero antes de llegar a ser el portavoz cultural del exilio cubano, Andy tuvo que construir su carrera. Y aquí es donde la historia se pone interesante,
porque él no eligió el camino fácil de esconder su origen o americanizar completamente su identidad. Hizo exactamente lo contrario. Andy García nunca cambió su nombre artístico por uno más americano, como hicieron tantos actores latinos. Nunca ocultó su acento, nunca negó su cubanidad. Al contrario, la hizo parte integral de su marca personal. Cuando llegó a Hollywood en los años 80, en plena época Reagan, cuando Cuba era el enemigo comunista oficial, él no tuvo miedo de identificarse como cubano. Pero siempre con la aclaración crucial: cubano exiliado, cubano libre, cubano anticomunista. Su gran salto a la fama llegó en 1987 con Los Intocables, donde interpretó a un agente federal que ayudaba a Eliot Ness a perseguir a Al Capone. Luego vinieron papeles más grandes: Asuntos Internos, El Padrino Parte 3, donde fue nominado al Oscar por su papel de Vincent Mancini, la franquicia Oceans junto a George Clooney y Brad Pitt. Con cada papel importante, con cada alfombra roja, con cada entrevista, Andy García hacía algo que Hollywood normalmente odiaba: mezclaba entretenimiento con política. No podía evitarlo. Cada vez que un periodista le preguntaba sobre sus orígenes, él aprovechaba para hablar de Castro, del régimen, del sufrimiento del pueblo cubano, de los presos políticos. Y aquí viene el primer gran momento de confrontación directa. En 1990, en pleno Festival de Cine de La Habana, el régimen cubano extendió una invitación oficial a Andy García para que asistiera como invitado de honor. Era una trampa obvia. Querían cooptarlo, usarlo como propaganda. Miren, hasta las estrellas de Hollywood regresan a la Cuba revolucionaria. La respuesta de Andy fue contundente y pública. En una entrevista con The Miami Herald declaró: "No voy a poner un pie en Cuba mientras ese régimen esté en el poder. No voy a darles la satisfacción de usarme como herramienta de propaganda. Mi Cuba es la Cuba libre que vendrá después de ellos". Esas palabras lo convirtieron instantáneamente en enemigo oficial. La prensa estatal cubana comenzó a atacarlo. Lo llamaron gusano vendido, títere del imperialismo, traidor a la patria. Granma, el periódico oficial del partido, publicó artículos denunciándolo. Pero Andy no se retractó. De hecho, dobló la apuesta. En los años 90 empezó a involucrarse activamente en organizaciones del exilio cubano. Participó en manifestaciones, dio discursos, recaudó fondos para disidentes dentro de la isla. Usó su fama para darle visibilidad internacional a la causa cubana. Y sobre todo, comenzó a gestar su proyecto más ambicioso y personal: hacer una película que contara la verdad sobre la revolución. The Lost City no fue solo una película para Andy García, fue una misión. Pasó 18 años desarrollando el proyecto. Escribió el guión basándose en las historias que su padre le había contado. Lo ambientó en La Habana de 1958 y 1959, mostrando los últimos días de la Cuba libre antes de la llegada de Castro. Ningún estudio importante en Hollywood quiso financiarlo. Le dijeron que era demasiado político, que no había mercado, que podía ofender. Lo que realmente pasaba es que había presión. El lobby pro-Castro en Hollywood, aunque minoritario, era ruidoso. Directores como Oliver Stone y Sean Penn defendían abiertamente al régimen. No querían que se hiciera una película que mostrara a Castro como el villano. Así que Andy hizo algo radical. Financió la película con su propio dinero. Vendió propiedades, pidió préstamos. Convenció a amigos actores como Dustin Hoffman y Bill Murray para que participaran con salarios reducidos. Dirigió, protagonizó y produjo. Fue un acto de sacrificio económico y profesional absoluto. La película se estrenó en 2005. No fue un éxito comercial masivo, pero logró algo más importante. Contó la historia que el régimen no quería que se contara. Mostró a la Cuba prerrevolucionaria no como el burdel miserable que pintaba la propaganda, sino como una sociedad compleja, vibrante, con problemas sí, pero también con cultura, música, vida y libertad. La respuesta del régimen cubano fue furiosa. Prohibieron la película en la isla. Atacaron a Andy García con una virulencia sin precedentes. Lo acusaron de falsificar la historia, de hacer propaganda contrarrevolucionaria, de traicionar su tierra natal. Pero lo más revelador fue lo que hicieron después. Comenzaron a vigilarlo activamente. Según documentos filtrados años después por funcionarios desertores, la seguridad del Estado cubana mantenía un expediente sobre Andy García. Monitoreaban sus discursos públicos, identificaban a las organizaciones del exilio con las que colaboraba. Y lo más perturbador, discutieron la posibilidad de neutralizarlo si visitaba países donde tenían influencia. En 2008, durante la promoción de una película en México,
Andy recibió advertencias de seguridad estadounidenses sobre posibles amenazas relacionadas con servicios de inteligencia cubanos. Nunca se confirmó nada concreto, pero el mensaje era claro: había cruzado una línea. Ya no era simplemente un actor famoso con opiniones políticas. Era considerado un peligro activo para el régimen. Pero Andy no se detuvo. En 2016, cuando Fidel Castro murió, mientras gran parte de Hollywood guardaba un silencio diplomático o incluso expresaba condolencias hipócritas, Andy García fue uno de los pocos en la industria que celebró abiertamente. Publicó en redes sociales: "El tirano ha muerto. Ahora esperamos que Cuba finalmente sea libre". Esa declaración le costó. Fue criticado por colegas progresistas en Hollywood. Fue acusado de falta de tacto. Pero para los cubanos del exilio, para las familias que habían perdido todo, Andy García se convirtió en un héroe cultural. Era la voz que ellos no tenían en los medios masivos. Y aquí está la ironía más grande de toda esta historia. Andy García ha ganado más dinero, ha tenido más éxito y ha vivido una vida más plena que cualquier artista que se quedó en Cuba sirviendo al régimen. Los actores cubanos que se sometieron, que hicieron películas de propaganda, que aplaudieron a Fidel en eventos oficiales, muchos de ellos viven en la pobreza, olvidados, controlados. Andy, en cambio, al rechazar a Castro, al elegir la libertad sobre la cooptación, construyó una carrera legendaria. Trabajó con los mejores directores del mundo, ganó decenas de millones de dólares y, lo más importante, mantuvo su dignidad intacta. Pero el precio emocional fue real. Andy García tiene hoy 68 años. Nunca ha podido regresar a la casa donde nació. Nunca ha podido caminar por las calles de La Habana que su padre le describía. Nunca ha podido mostrarles a sus propios hijos el barrio donde creció su abuelo. Todo eso le fue robado por un régimen que sigue en el poder más de 6 décadas después. Y sin embargo, cuando le preguntan si se arrepiente de haber rechazado las invitaciones del régimen, de haber sido tan vocal, de haber arriesgado tanto por la causa cubana, su respuesta es siempre la misma: jamás. Prefiero morir en el exilio como hombre libre que regresar como esclavo. Esa frase resume perfectamente la tragedia y el triunfo de Andy García. Es un hombre sin patria física, pero con una identidad moral inquebrantable. Es un exiliado permanente, pero también un guardián de la memoria. Es el cubano que Hollywood no pudo domesticar y que Castro no pudo comprar. La historia de Andy García nos enseña algo fundamental sobre el exilio cubano y sobre la resistencia cultural. Nos enseña que hay victorias que no se miden en territorio recuperado, sino en dignidad preservada. Que hay batallas que se pelean no con armas, sino con películas, con palabras, con el simple acto de no arrodillarse. Y nos enseña que el régimen cubano teme a los artistas libres mucho más de lo que teme a los opositores políticos. Porque un opositor puede ser encarcelado, silenciado, eliminado, pero un artista que cuenta historias, que preserva la memoria, que le recuerda al mundo lo que Cuba fue antes de Castro, ese artista es inmortal. Por eso el régimen odia tanto a Andy García. No porque sea peligroso militarmente, sino porque cada vez que él habla, cada vez que da una entrevista, cada vez que alguien ve The Lost City, la narrativa oficial del paraíso socialista se agrieta un poco más. Hoy, Andy García sigue siendo una de las voces más prominentes del exilio cubano en el mundo del entretenimiento. Sigue rechazando proyectos que requieran filmar en Cuba bajo el régimen actual. Sigue apoyando a disidentes. Sigue esperando el día en que pueda regresar a una Cuba libre. Y mientras tanto, sigue siendo el ejemplo viviente de que se puede ser exitoso, famoso y rico sin venderse. Que se puede llegar a la cima de Hollywood sin olvidar de dónde vienes ni traicionar tus principios. Que puedes rechazar a un dictador y vivir para contarlo, no como una víctima, sino como un triunfador. Esa es la verdadera historia de Andy García. No es la historia de un actor que tuvo suerte. Es la historia de un hombre que eligió el camino difícil, que pagó el precio del exilio permanente, pero que nunca, ni por un segundo, se arrodilló ante Fidel Castro. Y esa es una victoria que ningún régimen puede borrar. Ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Conocías la historia completa de Andy García y su lucha contra el régimen de Castro? ¿Sabías que pasó 18 años y gastó su propia fortuna para hacer The Lost City? ¿Crees que más artistas deberían usar su plataforma para hablar sobre Cuba o prefieres que el entretenimiento y la política se mantengan separados? Déjame tu opinión en los comentarios. Cuéntame si has visto alguna de sus películas, si conoces a alguien con una historia de exilio similar. El debate respetuoso siempre enriquece nuestra comprensión. Si este análisis profundo te ha hecho reflexionar sobre el precio de la dignidad y la resistencia cultural, suscríbete al canal ahora mismo.
Activa la campanita para no perderte ningún secreto más. Y comparte este video con alguien que necesite conocer la historia de cómo un actor de Hollywood se convirtió en enemigo número 1 de Fidel Castro. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. En los años 90 empezó a involucrarse activamente en organizaciones del exilio cubano. Participó en manifestaciones, dio discursos, recaudó fondos para disidentes dentro de la isla. Usó su fama para darle visibilidad internacional a la causa cubana. Y sobre todo, comenzó a gestar su proyecto más ambicioso y personal: hacer una película que contara la verdad sobre la revolución. The Lost City no fue solo una película para Andy García, fue una misión. Pasó 18 años desarrollando el proyecto. Escribió el guión basándose en las historias que su padre le había contado. Lo ambientó en La Habana de 1958 y 1959, mostrando los últimos días de la Cuba libre antes de la llegada de Castro.